Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente bienvenidos a su programa La Nota Jurídica. Como les habíamos dicho hace 15 días, tratamos de llevar este programa de manera quincenal y plantearles y traerles a colación un tema jurídico, sus consecuencias, sus partes generales, sus generalidades, valga la redundancia, sus generalidades y sus especificidades más concretas. Y el día de hoy vamos a compartir un nuevo tema que no ha sido tratado en nuestro programa. Recordemos nuestra página de YouTube, es La Nota Jurídica, para que se suscriban y compartan nuestros videos y así poco a poco crecer en esta comunidad académica. El tema de esta semana es sobre derecho civil y también se puede hablar que es de derecho comercial y se llama promesa de contrato. Ustedes lo han escuchado en algún momento, no con este nombre, pero sí como con el apellido, por decirlo de alguna manera. El contrato de promesa de compraventa, ese sí lo han escuchado. El contrato general o el contrato, por decirlo, el general, el amplio, el que abarca a todos, es el contrato de promesa de contrato. Y ya el que más se utiliza por lo general es el contrato de compraventa, de promesa de compraventa. Pero entonces, como vemos, aquí explicarles ya la primera situación que nos trae a colación nuestro tema a discutir, es que la promesa de contrato es sobre cualquier contrato. Entonces, por lo general se maneja la compraventa, entonces por eso se le coloca el apellido de contrato de promesa de compraventa. Pero también podemos hacer un contrato de promesa de arrendamiento, un contrato de promesa de mutuo, un contrato de promesa de donación, un contrato de promesa de depósito. Son cualquier tipo de contrato que pretendamos realizar en un futuro, lo podemos llevar a cabo o asegurarlo, porque en cierta medida la promesa de contrato lo que busca es que el contrato quede ya solo a unos pasos o solo por unas formalidades para ser perfeccionado y ya llevarlo en ejecución plena. Entonces esto es muy importante, lo hemos escuchado, repito, por lo general como contrato de promesa de compraventa, pero el nombre genérico es promesa de contrato y abarca para cualquier tipo de contrato que queramos hacer. El contrato de promesa de compraventa, y reitero, y es muy importante, no solamente es sobre bienes inmuebles. Esta figura se aplica mucho para bienes inmuebles, para compra de vivienda, compra de apartamentos, para compra de lotes, para compra de terrenos. Pero también aplica para compra de bienes muebles, un vehículo, una moto, un equipo de eso, cualquier cosa aplica. La ley no nos dice que solamente ese contrato es para compra de inmuebles, es para cualquier contrato, tanto que el Código Civil no lo determina así: contrato de promesa o contrato de promesa de contrato. Entonces, ¿qué es la promesa de contrato? ¿Cómo la podemos determinar o qué características nos trae? La primera, las partes se comprometen a celebrar un contrato en el futuro. Esto es muy importante. El contrato de promesa lo que hace es que las partes se sienten seguras de que se va a realizar un acto jurídico posterior a la celebración de esta promesa y lo someten a una condición o a un plazo. Por ejemplo, el día de hoy concretamos que la venta del bien inmueble o que el arrendamiento de tal local comercial se va a dar para el día 20 de enero de 2019. Entonces, en esta promesa estamos diciendo cuáles son las características del contrato, cuál es el contrato que vamos a realizar, cuáles son las partes, arrendador y arrendatario, o vendedor y comprador, y desde cuándo se entiende que se va a empezar a aplicar. En este caso que les comenté, a partir del 20 de enero de 2019. Entonces eso es muy importante. La promesa siempre es un contrato que está sometido a posterioridad. Es un contrato que nos va a guardar o que nos va a fijar que en cierto día o en cierta ocasión se va a llevar a cabo el cumplimiento en pleno del contrato que estamos prometiendo
concretar o que nos estamos comprometiendo llevar a cabo. Otra situación, ya la mencionamos un poco, es un contrato condicional o un contrato a plazo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los actos jurídicos, y en este caso, en la promesa de contrato, es un acto jurídico que está sometido a una condición o a un plazo. ¿Cuál es la diferencia entre la condición y el plazo? El plazo, digamos, es el más fácil. El plazo es un tiempo, es una condición cierta, por decirlo de alguna manera, es una situación cierta. ¿Por qué? Porque el plazo va a llegar en algún momento. Si decimos que para el 20 de noviembre de este año o para el 5 de julio de este año vamos a llevar a cabo un contrato, por ejemplo, una compra-venta de un vehículo, pues el plazo en algún momento tiene que llegar. Entonces es una situación cierta, que tenemos certeza de que se va a cumplir en algún momento esa situación. Entonces el contrato de promesa lo podemos someter a un plazo. Ahora, también lo podemos someter a una condición. ¿Cuál es la diferencia de esa condición con el plazo? Como dijimos, el plazo es una situación, una fecha cierta y que se va a dar posteriormente. Tenemos certeza de que se va a dar. En cambio, una condición no tenemos certeza si se va a dar o no. Entonces, someter un contrato a una condición puede ser más difícil determinar si se va a llevar a cabo la celebración del contrato o no. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si para tal fecha el promitente vendedor de este carro se consigue el dinero, el contrato se llevaría a cabo, por decir, el 20 de agosto. ¿Qué sucede? Si para la fecha que dijeron, por decir que el promitente vendedor dijo, yo para el 5 de mayo, si me consigo un dinero, hacemos la promesa, se entiende que la vamos a cumplir el 20 de agosto. Entonces, hay una condición. El vendedor puede conseguir el dinero o puede no conseguir el dinero, y de ello va a depender si se realiza la venta o no se realiza la venta. Inclusive, también de parte del comprador, el comprador puede poner una condición de que si se da una situación, de que si no le aparece otra mejor oferta, entonces él compra ese vehículo. Entonces, esa condición no tenemos certeza si se va a dar. Entonces, la promesa de contrato por lo general, y se recomienda siempre someterla a un plazo. ¿Por qué? Para tener determinado por decirlo de manera sencilla, la ejecutabilidad del contrato. ¿Cuándo lo vamos a llevar a cabo? Porque si lo sometemos a una condición, estamos ante la incertidumbre si sí se cumple la condición y si no. Y en caso de que se cumpla, pues no hay ningún problema porque se va a dar la celebración del contrato. Pero en caso que no se cumpla, pues no se llevaría a cabo el contrato, porque como está sometido a una condición, en caso de que no se dé, no se realizaría el contrato. Entonces, esto es muy importante. El contrato de promesa siempre está sometido a una condición o un plazo. Se recomienda siempre someterlo a un plazo por ser un término certero que en algún momento va a llegar, y por tanto se va a llevar a cabo el cumplimiento de lo pactado en esta promesa. Ahora, otra situación. Esto que les resalto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. En principio, se consideraba que esta promesa de contrato, de cualquier tipo de contrato, una promesa, no generaba obligaciones jurídicas, no generaba obligación alguna. Entonces, ¿qué sucedía? Yo podía comprometerme con otra persona, llevar a cabo para tal fecha una compra-venta, pero como no me generaba obligación alguna, si yo no cumplía ese día con la celebración del contrato pactado, pues no había ninguna situación en el cual la parte que sí quería cumplir pudiera recurrir a la administración de justicia o a mecanismos judiciales para hacerme llevar a cabo el cumplimiento de lo pactado. ¿Por qué? Porque se entendía que como era una promesa, simplemente era un ánimo el que tenían las partes, y que ese ánimo, esa intencionalidad,
como era previa a la celebración del contrato, porque el contrato se llevaría tiempo posterior, entonces no tenía por qué la ley, por qué la norma y el legislador obligar esa intencionalidad de las partes. ¿Qué sucede? Ya con la modificación que trajo la ley 153 de 1887, eso es muy antiguo, más de 100 años tiene esta norma que todavía está vigente, que nos modificó este artículo 1611, que es el que contiene las características de la promesa de contrato, nos dice que sí es obligatorio la promesa del contrato siempre y cuando se cumplan unas condiciones entre las partes en su suscripción. En resumen, este artículo que nos dice, si lo hacen de esta manera, la ley protege al que quiera cumplir y puede obligar al que no quiera cumplir a cumplir. Esto es muy importante y esto es lo que vamos a ver. Y esto es lo principal del programa de hoy. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener una promesa de contrato para que la ley, para que este artículo 153 que modificó el artículo 1611 del Código Civil tenga aplicación en el caso de que alguno de nosotros lleve a cabo una promesa y la otra parte se nos quite o la otra parte ya no quiera llevar a cabo lo pactado en esta promesa de contrato, como dijimos, en cualquier clase de contrato. La promesa no solamente se circunscribe al apellido de compra-venta, sino que hay promesa de cualquier tipo de contrato. Entonces, ¿qué modificaciones nos trajo esta ley 153 de 1887 a este artículo 1611 del Código Civil? Lo primero que nos trajo es lo siguiente: la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las siguientes circunstancias. Entonces, aquí tenemos la primera obligación. Si no hacemos conforme nos dice este artículo 1611, vamos a continuar con una promesa o vamos a estar bajo el caso de una promesa que no produce efecto alguno y que no hay obligatoriedad por ninguna de las partes y que no podemos recurrir al sistema judicial o a los mecanismos contenidos en la legislación procesal para obligar a la parte que se ha quitado o que ya no quiere llevar a cabo el contrato prometido. Entonces, lo primero, hay que llevar a cabo estas condiciones, si no, no aplica o no hay fuerza jurídica para llevar a cabo la promesa de contrato. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones que nos trae el artículo 1611, como dijimos, modificado por la ley 153 de 1887? Entonces, el primer requisito que nos trae el artículo 1611 del Código Civil es que una promesa de compra-venta siempre tiene que ser escrita. Esta situación de escrita es lo que ha dado a entender que solamente aplica para las compraventas de bienes inmuebles o de bienes sometidos a registro. ¿Por qué? Cuando la legislación civil o la norma colombiana nos dice que hay unos bienes sujetos a registro. Por ejemplo, los bienes inmuebles, entre ellos son los apartamentos, los lotes de terreno, bienes raíces, las casas. Todo esto está sometido a un registro en el respectivo círculo registral en donde pertenezca el inmueble. Entonces, como para uno comprar y vender un bien inmueble, tiene que leer una escritura pública y después registrarla ante la oficina de registro público para poder hacerse dueño quien esté comprando, pues esto es lo que ha hecho, ¿sí? Como la promesa es escrita, solo aplica para estos contratos que exige una solemnidad de escritura pública y posterior registro, pero no. Este requisito de que sea escrito es para todos los contratos. Si yo voy a hacer un contrato, una promesa de contrato para un arrendamiento de un vehículo, tengo que hacerla por escrito, independientemente que ese arrendamiento no se inscriba o se inscriba en cualquier entidad o en cualquier registro del Estado. No. El primer paso para una promesa
del contrato es que tiene que ser escrita independientemente del contrato que pretendamos celebrar. ¿Por qué ¿Por qué escrita? Porque como la promesa de contrato es la intencionalidad inicial para llevar a cabo en un futuro la realización y ejecución de un contrato, pues entonces allí es donde queda plasmada esa intencionalidad y las obligaciones que cada una de las partes van a asumir en el momento en que se ejecute ese contrato. Por eso es tan importante. Entonces, algo que deben de tener en cuenta, no solamente aplica o es entender que solamente esto aplica para los contratos de compraventa de bienes raíces o bienes inmuebles, porque estos se hacen por escritura pública y que debe ser luego registrada, y que para los otros no aplica, para los otros tipos de contrato que queramos hacer por promesa, no. Siempre debe rezar para cualquier tipo de contrato. Si vamos a hacer una promesa, debe registrar por escrito. De lo contrario, ya estaríamos fallando o faltando alguno de estos deberes que nos trae la norma en este artículo para ser vinculante y que genere obligaciones esta promesa de compra-venta. ¿Cuál es el segundo de los requisitos que nos trae el artículo 1611? Segundo es que el contrato a que la promesa se refiere, o sea, cualquier tipo de contrato, no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por concurrir los requisitos que establece el artículo 1511, en realidad es el artículo 1502 del Código Civil. Esto, para hablarlo de manera muy general, los requisitos de ineficacia que me habla el artículo 1502 del Código Civil son los requisitos mínimos para que todo acto jurídico, todo contrato, toda convención, como habla el Código Civil, se entiendan válidos. Si lo hace una persona que no sea capaz, se entiende que hay ineficacia, entonces por tanto la promesa tiene que ser una persona capaz. Otro de los requisitos es que tenga una causa. La causa en los contratos es el motivo por el cual vamos a contratar. ¿Cuál es el motivo? Esa causa, la causa tiene que ser lícita, no una causa ilegal. Vamos a hacer un contrato para matar tantas, no, para secuestrar o para vender cultivos ilícitos o para prostituir ciertas, no, eso no se puede. Eso faltaría a este requisito. Entonces, todo contrato de promesa, toda promesa de contrato tiene que ligarse a finalidades lícitas, a causa lícita y por ende por personas capaces de poderse obligar a hacer el contrato. Y otro de los requisitos que me habla este artículo 502 es el objeto del contrato, que tiene que ser lícito. O sea que lo que es la promesa de contrato es como si fuera un contrato, pero previo a su realización. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia ahorita en el último requisito, en por qué si es casi un contrato, por qué no lo es. Que aparte de que estamos sometiendo a plazo algo que ya dejamos totalmente listo, ¿cuál es la diferencia entre esa promesa y el contrato ya ejecutado o el contrato ya a ejecutar en tal fecha cierta? Entonces vamos a continuar con el tercer y cuarto paso los cuatro requisitos que nos trae este artículo para que entiendan cuál sería esa diferencia entre esta promesa de contrato y el contrato ya sustancialmente realizado. Entonces, como dijimos, el primero se ha escrito, el segundo que el contrato debe ser realizado por persona capaz, con objeto y causa lícita. Ahora, tercero requisito que nos trae esta norma, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Ya lo tratamos. Una de las causas que fundamenta esta promesa es que vamos a dejar la celebración final o la ejecución total del contrato para una fecha posterior a la celebración de la promesa. Esto ya está más que claro, no creo que haya que repetir sobre esto. Y ahora el cuarto, que es el que le decía, que es muy importante, el que les compartí ahorita, que cuál es esa diferencia entonces entre el contrato de promesa o la promesa de contrato y el contrato ya realizado, el contrato llevado a cabo. Es lo siguiente. El cuarto requisito que me habla la norma es que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Aquí aclarar
un concepto, la tradición en derecho, en lo que es en toda la concepción de derecho. Esto lo trata mucho el derecho comercial, el derecho civil. La tradición no quiere decir, como algunas personas lo pueden creer por la palabra, tradición no significa costumbre en derecho, ¿no? La tradición en derecho es transferir el dominio de una persona a otra. Entonces, tradición es transferir, pasar un dueño a una persona a que otra persona sea dueño. Entonces aquí nos trae ya la promesa de contrato. Nos está diciendo, tenemos que hacerla escrita, que seamos capaces, jurídicamente capaces de realizar el contrato con objeto y causa lícita, ¿cierto? Que es la segunda causal. Te debo someterla a plazo o a condición. Y cuarta, tenemos que determinar el contrato como si fuera el contrato a celebrar. Pero la tradición, o sea, el transferir el dominio o las formalidades legales de cualquier otro contrato, la vamos a ejecutar en el momento en que se cumpla ese plazo. Entonces, por ejemplo, para explicarlo de la manera más sencilla, ¿qué se hace en un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble? El día de hoy nos reunimos y hacemos el contrato, por escrito, dos personas completamente capaces. Vamos a hablar yo voy a vender una casa, un bien inmueble ubicado en la ciudad de Medellín a Pedro Pérez. Va a valer, es un inmueble que va a ser una venta por 120 millones de pesos, y que vamos a celebrar ese contrato, esa venta, en la notaría 15 el día 21 de julio a las 8 de la mañana. Ya tenemos lo principal. ¿Por qué? Porque ya dijimos el contrato, el precio, el valor, quiénes son las partes, el promitente comprador, promitente vendedor, y como nos dice este artículo, la tradición o las formalidades legales las vamos a dejar para la fecha de ejecución. Entonces, para ese 21 de julio, en la notaría 15 a las 8 de la mañana, vamos a hacer solamente lo que falta para que se lleve a cabo ese contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Y es que vamos a elevar la escritura pública de compraventa y la vamos a ir a registrar en el círculo registral donde está inscrito o el que hace parte la jurisdicción de donde está el bien inmueble. Entonces, mire, solamente faltan eso. Solo vamos a dejar los últimos o las dos últimas consecuencias o los dos últimos pasos o los últimos pasos que nos trae la ley para un contrato, lo vamos a dejar para cuando se cumpla el plazo o la condición. Esta es la diferencia entre la promesa de un contrato y el contrato como tal. Cuando contratamos de manera inmediata y no hacemos promesa, las obligaciones se hacen de una, las obligaciones de parte y parte, la reciprocidad entre dar y hacer de las partes es inmediata. Yo te voy a comprar un vehículo, te lo compro ya, te lo pago, vamos y lo registramos al organismo de tránsito, hacemos el traspaso, inmediatamente se hizo. Si lo fuéramos a hacer por promesa de contrato, entonces vamos a decir que yo te vendo, tú me compras el vehículo que yo te voy a vender, y para tal día, en el tránsito de Envigado donde está inscrito el vehículo, vamos a ir a las 9 de la mañana y vamos a hacer el traspaso. Lo último que falta, que es la tradición del vehículo, que se lleva a cabo cuando se hace el traspaso en el organismo de tránsito. Entonces, esta es la diferencia entre lo que es la promesa y el contrato como tal, y es lo más importante que deben de tener en cuenta en esto. Entonces, estos 4 pasitos cortos son pequeños porque en realidad no traen muchos requisitos, pero ¿qué nos lleva? ¿Qué vale la importancia de cumplir estos pasos que nos trae la norma? Estos 4 pasos del artículo 1611 nos va a establecer lo siguiente. Si cumplimos esos pasos, los cumplimos a cabalidad. Y algo muy importante, por ejemplo, como comenté ahorita, si vamos a hacer una promesa de compraventa de un bien inmueble, en la promesa de compraventa debe de ir el día, la hora y la notaría en la cual vamos a hacer la escritura pública, porque en caso de que no haya hora o que no haya notaría, simplemente se diga notaría y estamos en Bogotá y Bogotá tiene muchas notarías, pues en realidad eso llevaría a que el contrato falló en la determinación de las obligaciones de esa promesa. Esa promesa falló.
Entonces por eso hay que determinar hora, 8 de la mañana por ejemplo, notaría quinta Bogotá o notaría quinta Cúcuta o donde estemos, ¿cierto? Para así queden las partes totalmente determinadas en sus obligaciones de cumplir ese día, en el caso que sea el plazo, por ejemplo, de una compraventa. Entonces, si cumplimos todos los pasos, estos 4 pasitos del artículo 1611, si una parte se quiere quitar del contrato, la ley nos dice, usted puede acudir a la jurisdicción, puede acudir al juez y obligarlo a que cumpla en un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es donde tenemos unas obligaciones muy claras en algún documento, por decirlo de manera sencilla, en algún programa posterior vamos a explicar ya más, de manera más clara y un poquito más técnica este concepto de la ejecutabilidad de los títulos o de los contratos, pero en el día de hoy vamos a determinarlo así. Si yo tengo en la promesa muy determinado todas las condiciones, todas las características y las obligaciones, como están tan claritas y están tan bien determinadas, yo puedo ir donde el juez y el juez puede obligar a esta parte que se me está quitando del contrato a cumplir. Pero ¿qué pasa si no cumplo con esos requisitos o me falta alguno? Si falta alguno, el contrato carecería o estaría en un vicio de nulidad. Entonces esto es muy importante. Un vicio de nulidad que pueda ser alegado por la parte que le convenga y tirar el contrato al piso, la promesa de contrato al piso. Ahora, si falta alguno de estos, como les dije, hay que tener en cuenta lo siguiente: hay nulidad, pero en materia civil. En materia civil es cuando no hablamos de comerciantes, porque si estamos hablando mercantil es porque alguna de las dos partes de la promesa es comerciante o las dos son comerciantes. Y cuando dos comerciantes, por ejemplo, hacen una promesa de contrato y falta alguno de los requisitos, no vamos a hablar de nulidad, sino que vamos a hablar de inexistencia de la promesa. Entonces es más exigente para la legislación mercantil la promesa que para la legislación civil. Es algo extraño porque por lo general la legislación mercantil es más dada a no tanto a la solemnidad sino al consentimiento. El consentimiento es algo primordial en lo que es la legislación mercantil y en lo que es en las relaciones comerciales. Si a todo le tuviéramos que hacer una compraventa o algún escrito solemne para poder llevar a cabo, el comercio sería muy lento. El comercio necesita ser rápido y ágil, por eso la consensualidad. Sin embargo, en esta materia nos dice que si falta alguno de los requisitos de la promesa y estamos hablando entre comerciantes, se entiende inexistente, mientras que para materia civil se entiende que estaría dentro de un vicio de nulidad. Entonces, este era el tema que le queríamos traer para la semana de hoy, para esta semana, el día de hoy, y quiero decirles que en el transcurso de estos días voy a estar montando a nuestro blog, diegobarreraarias.blogspot.com, lo que es las generalidades de este contrato y unos modelos de contrato de promesa de contrato que pueden tener en cuenta para sus estudios o para sus quehaceres diarios. Los invitamos siempre a estar en contacto con nuestras redes sociales. Recuerden que a veces nos demoramos un poco en contestar, pero tratamos de darle y absolver cada una de sus preguntas. Muchas gracias por todos los comentarios y por todas las recomendaciones. Créanme que todas las tenemos en cuenta. Y muy agradecidos porque hemos llegado pues ya como una de las primeras metas de nuestro canal, que es pasar la meta de los 1000 seguidores, y cada vez vamos siendo más que hacen parte o que hacemos parte de esta comunidad académica denominada La Nota Jurídica. Espero que este programa les haya sido de mucha utilidad. Esperamos vernos prontamente en nuestra próxima emisión y en nuestro próximo capítulo. Y Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con La Nota Jurídica y recuerden que seguimos en contacto. Muchas gracias.